Bueno, vamos a ir comenzando. Les voy a dar las bienvenidas a todos. La verdad que este webinar ha despertado muchísimo interés porque creo que el tema amerita. Realmente es un tema que nos va a traspasar a todos, ya sea no importa en el lugar en el que estemos, ya sea trabajador o empresa, viene como a cambiar las reglas de juego. Entonces, para nosotros, desde Humanas, invitar a este estudio prestigioso de abogados para que nos expliquen el tema y podamos evacuar todas las preguntas posibles en este espacio para que podamos acercarnos más al entendimiento de lo que es la llamada reforma laboral o modernización laboral. Así que vamos a comenzar. Les doy las bienvenidas a todos. Antes de iniciar, me gustaría que manejemos un par de pequeñas reglas, digamos, para que este webinar se desarrolle de la forma más natural y respetuosa posible. Entendemos que el cronograma que hemos armado para ustedes es de unos 40 minutos de exposición y después 20 minutos que, si son generosos nuestros oradores, capaz que nos regalen un poquito más de tiempo para hacer todas las preguntas posibles, o sea, evacuar todas las inquietudes que ya tienen o que despierte el webinar. La idea es, para que respetar espacios y que todos podamos hablar, que haya una sección de preguntas. Si ustedes van a ver, hay una sección que dice preguntas y ahí van a poder escribir todas las inquietudes o comentarios que deseen. Y las pueden enviar por el chat de esta charla, ¿no? Y se van a responder al final de la exposición que va a hacer Carlota y Sebastián. En los audios, por una cuestión práctica de sonido de fondo y para no generar interferencias, hemos decidido que van a estar los micrófonos cerrados y van a estar solo habilitados para la disertante y en este caso para las moderadoras que somos Paula y yo. Y bueno, la idea es que este sea un espacio neutral, un espacio que sea informativo, con lo cual tratemos en lo posible, sé que despierta pasiones este tema, tratemos de no llevar hacia un enfoque más político o partidario, sino que sea un espacio justamente lógico, racional, donde podamos informarnos, tomar la ley como está armada, entenderla y seguramente ir procesándola para ver cómo va a impactar o nos va a interpelar en nuestra vida laboral, ¿no? Entonces, vamos a tratar de que este espacio sea un espacio apolítico. Mi nombre es Laura Sassi, yo soy una de las dueñas de Humanas. Está Paula por ahí que no está fija, pero ya la van a ver hacia el final cuando vean las preguntas. Ella es Paula Coser. Ambas somos psicólogas y pertenecemos a Humanas, que es una consultora ubicada hacemos recursos humanos y creemos que este tema es súper vital para todo lo que hace a nuestra profesión y sobre todo a los asesoramientos que hacemos a las distintas empresas. Así que nosotros también vamos a aprender juntos con Sebastián y Carlota. Me gustaría, Sebastián y Carlota, que se presenten brevemente, así podemos avanzar. Primero las damas. Hola, buenas tardes. Yo soy Carlota Ladín, integrante del estudio Sebastián Acevedo y Asociados. Nosotros nos especializamos en varias ramas del derecho, pero por mi parte preferentemente en el rubro laboral. Agradezco a todos, agradezco a Laura, a Paula y a Lilian por la invitación para este debate sobre la Ley de Modernización Laboral y a todos los que se han inscrito para escucharnos. Muchas gracias. Bueno, yo soy Sebastián Acevedo, titular del estudio Sebastián Acevedo y Asociados. Como bien dijo Carlota, el estudio es un estudio integral que se dedica a varias ramas del derecho y realmente fue un halago que nos hayas puesto en la filmina como especialistas en derecho laboral, un verdadero halago. De lo que sí nos podemos hacer cargo es de la vasta experiencia tribunalicia en el ejercicio del derecho laboral, ya sea derecho laboral común o accidentología laboral. Bueno, agradecer también Laura, Paula
y a todo el equipo de Humanas por habernos invitado y sobre todo a los participantes que, habiendo concluido ya su jornada laboral, se conectan para que entre todos tratemos de desandar un poco la reforma laboral. Damos inicio Sí. a esta disertación. Muchas gracias. Y bueno, iniciamos. Perfecto. Voy a comenzar con la exposición yo. Vamos a hablar o vamos a hacer un pantallazo general de la reforma laboral o de modernización laboral, tratando de respetar unos 10 minutos yo. Luego Carlota va a hablar de las distintas instituciones modificadas, tratando de hacer hincapié en la faz práctica, y con posterioridad al final, otros 10 minutos, voy a desarrollar el FAL, que entiendo es el núcleo de la reforma laboral o Fondo de Asistencia Laboral, porque condiciona íntimamente las demás reformas, cosa que voy a exponer al final. Bueno, para comenzar, entiendo, sería conveniente hacer referencia a lo que está buscando esta reforma laboral, que es la deslaboralización de las relaciones laborales e inclusive la desalarización, todo lo cual voy a continuación a desarrollar. Cuando nace el derecho laboral, lo que se quiere, voy a dar esta pequeña introducción a los fines de que la gente entienda. Lamentablemente algunas cuestiones técnicas vamos a tener que poner sobre la mesa, inclusive hablar de doctrina, jurisprudencia y interpretación propia o criterio propio en relación a las reformas. Y como bien vos dijiste, Laura, sin ningún tipo de tinte político, sino meramente nuestra humilde opinión jurídica. La deslaboralización laboral está prevista en el artículo 2 de la Ley de Contrato de Trabajo, en donde la modernización llamada modernización laboral, incorpora un nuevo supuesto, que son aquellas personas prestadoras de servicio, obras, agencia, transporte, flete, y además dice, y todas aquellas regulaciones del Código Civil y Comercial. Esto es lo fundamental de la incorporación en el artículo 2. También se encuentra en este artículo 2 los trabajadores independientes y sus colaboradores que ya habían sido incorporados con la ley de bases. Así también en este artículo 2 tenemos que están excluidos de la ley de contrato de trabajo el personal del empleo doméstico o personal de casas particulares, salvo en aquellas regulaciones que expresamente la normativa considere de aplicación. También los trabajadores agrarios se encuentran excluidos, pero se utiliza la ley de contrato de trabajo de manera supletoria. Bueno, otra de las incorporaciones, más que de la incorporación al artículo 2 y exclusión de la ley de contrato de trabajo, son los prestadores de plataformas tecnológicas. Eso lo deben haber escuchado seguramente en los medios, que personas que estaban en contra de esta reforma laboral hablaban de la uberización de la ley de contrato de trabajo. Bueno, esta exclusión, lamentablemente, para ciertas empresas o empleadores que se creen realmente muy beneficiados, hay que correlacionarla con otra normativa que se encuentra en la Ley de Contrato de Trabajo y otra normativa que se encuentra incluso en el mismísimo Código Civil y Comercial. Paso a explicar. El artículo 21 de la Ley de Contrato de Trabajo establece lo que es el principio de realidad. Es decir, que lo importante es la realidad de los hechos, qué es lo que sucede en la relación, más que el mote o el rótulo que las partes le quieran poner.
Asimismo, continúa vigente en la Ley de Contrato de Trabajo el artículo 14 que habla del fraude laboral y el artículo 12 en el Código Civil y Comercial que también hace referencia al fraude. Es decir, el artículo 14 refiere que todo contrato que encubra una relación laboral mediante fraude o simulación será nulo, es decir, inexistente, motivo por el cual cualquier contrato de rótulo civil que tenga las condiciones de dependencia técnica, jurídica y económica se van a regir por, por la ley de contrato de trabajo. Es decir, si una persona, si no me entiende, no hay alguna cosita que no quede clara, digo, para no parar la exposición, nos la preguntan al final. Pero para que quede más o menos claro, toda persona que se incorpora a una organización empresaria ajena y que el fruto de su trabajo sea apropiado por otro, es una relación dependiente, por más que las partes le quieran dar otro mote, otra rotulación. Como decía recién al inicio, el mismo Código Civil y Comercial me remite a la Ley de Contrato de Trabajo. En el artículo 1252, cuando hace referencia a las disposiciones comunes, a las obras y servicios, me remite a la ley laboral. Me voy a permitir leerles una parte del artículo 1252 del Código Civil y Comercial, que refiere lo siguiente, dice, los servicios prestados en relación de dependencia se rigen por el derecho laboral, es decir, prima la realidad sobre las formas. Un jurista y doctrinario muy conocido en la Argentina, el doctor Ackerman, decía que ni la Constitución ni las leyes pueden modificar la naturaleza de las cosas. Lo que es, por más que la ley quiera decir lo contrario. Es decir, la normativa no puede ni arbitraria ni caprichosamente incorporar o excluir a un trabajador de la ley de contrato de trabajo cuando el mismo tiene todas las características o condiciones típicas a los fines de ser resguardado por la normativa laboral. Otra de las modificaciones importantes, y esto sí es muy interesante para los empleadores, es la modificación en el artículo 23. El artículo 23 de la Ley de Contrato de Trabajo establecía lo que es la presunción de laboralidad. Es decir, y lo voy a tratar de explicar de manera práctica, más que de manera técnica o doctrinaria o de manera dogmática. Antes, con la legislación o con la normativa, como estaba el plexo normativo con anterioridad, la mera prestación del servicio con alguna transferencia bancaria que pagara por ese servicio o alguna facturación, hacía presumir la relación de dependencia. Hoy eso ha cambiado totalmente, ya que hay un agregado en el artículo 23 que dice que la prestación de servicio se considerará laboral siempre y cuando la relación sea dependiente, es decir, me exige la prueba acabada de esa relación. Antes se invertía la carga de la prueba, es decir, al empleado le bastaba acreditar la prestación del servicio y era el empleador que tenía que demostrar fehacientemente que era una relación civil y no una relación laboral. Cosa más que difícil, obviamente, porque no era nada sencillo romper esa presunción. Esa presunción hoy no existe y a los abogados, que cuando vayamos por el actor, por el empleado, nos va a costar mucho más probar esa relación de dependencia. Esto es muy importante para las empresas o para los empleadores. Otro aspecto clave que comenté recién es la desalarización o y deslaboralización. La desalarización está establecida específicamente en la modificación en el artículo 103 bis de la Ley de Contrato de Trabajo.
Es decir, plantean, esto a los fines de que los empleadores tengan un ahorro significativo en aporte, en contribuciones, en sus aportes y contribuciones. El artículo 103 bis establece que son prestaciones no remunerativas el servicio de comedor, el servicio de salud, es decir, gastos médicos, farmacéuticos, no solamente para el trabajador, sino también para su grupo familiar, gastos de guardería, de sala maternal, en la hipótesis que la empresa no cuente con estas instalaciones. Ustedes dirán, eso no existe en la zona, y es cierto. Esta normativa ha sido puesta para grandes empresas y no para pequeñas y medianas empresas. Sin perjuicio de esto, existe la posibilidad que alguna de las empresas de la zona tengan este tipo de adicionales en sus recibos de haberes, y en principio, por lo que dice la normativa, no pagará aportes y contribuciones. Esta implementación en la norma del 103 bis choca con jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que ha establecido en diversos fallos, entre ellos Pérez contra Disco, González contra Polimat, Díaz contra Cervecería Quilmes, que toda ganancia que tenga el trabajador es salario. Es decir, por más que las partes le quieran dar un nombre distinto, un nombre diferente, es salario. Incluso la Corte Suprema de Justicia de la Nación estableció que en los acuerdos paritarios, cuando establecen conceptos no remunerativos, esos también se tienen, o sea, son nulos esos acuerdos paritarios porque es salario. Y si es salario, tienen que cotizar a la seguridad social y además incluirse, y esto es lo importante para las empresas, incluirse en las indemnizaciones, en las vacaciones, en el aguinaldo. Entonces, lo que busca la ley es eso. Se tensa o se pone en contradicción con el principio de renunciabilidad, con el principio eh, eh, de tutela efectiva, con el principio, con estos fallos de la Corte que acabo de mencionar. Después será la justicia que va a determinar en definitiva si corresponde o no corresponde su utilización, si continúa o no continúa con este criterio que ha establecido la Corte. Bueno, esta es la primera parte. No sé, Carlota, si vos hablas del salario dinámico también. No. Bueno, aparte de esta desalarización, es decir, de la incorporación de beneficios sociales, los cuales están prohibidos que los pague el empleador a los beneficios sociales. Los beneficios sociales están a cargo del Estado, no tiene por qué hacerse cargo el empleador de estos beneficios sociales. Pero bueno, la técnica legislativa fue esa. En el artículo 104 se ha establecido el salario dinámico. El salario dinámico es la posibilidad que le da la ley al empleador a los fines de incorporar prestaciones de tipo retributiva por arriba de lo que dice los acuerdos paritarios de la Convención Colectiva de Trabajo, con obviamente la parte empresarial correspondiente. Estos acuerdos remunerativos, estos aumentos superiores al mínimo a los pisos de convenio, pueden ser sacados voluntariamente por el empleador en cualquier momento. Es decir, el empleado no va a tener la posibilidad de tener una previsión en sus ingresos, porque ese dinero superior al monto mínimo legal puede ser sacado cuando el empleador guste. Generalmente en esta zona, por la experiencia que tenemos, esto no sucede porque se paga siempre el piso, se paga siempre el mínimo. Ahora, esta posibilidad de sacarlo, de incorporarlo y sacarlo cuando el empleador guste, también choca con el artículo 12 de la Ley de Contrato de Trabajo en cuanto a la intangibilidad del sueldo o del salario. También choca con el criterio de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en un fallo que se llama ATE contra Municipalidad de Salta. Entonces, la ley busca esto.
no quiere decir que a posteriori sea todo refrendado por tribunales. O sea, en el Congreso fue un lugar en donde se aceptó, se consintió estas modificaciones, pero en la justicia se juega en otra cancha, para ponerlo en términos futbolísticos. Bueno, esto es la primera parte de esta ideología de la reforma y de de esta temática de la desalarización y la deslaboralización. Ahora Carlota va a hablar de los institutos modificados y readecuados en particular, para yo proseguir con posterioridad con el FAL. Bueno, en primer lugar voy a empezar a hablar sobre la contratación y el registro. La Ley de Modernización Laboral ha simplificado y ha tratado de simplificar y flexibilizar la registración laboral. En este aspecto se modificó el artículo 52, que establecía que el empleador debía llevar un libro especial rubricado con todos los datos laborales: identificación del trabajador, identificación del empleador, fecha de ingreso y de egreso, remuneraciones percibidas, personas a cargo por el tema de las asignaciones familiares. Con esta reforma se simplifica y simplemente tiene que registrarse ante AFIP el empleado. Con el alta temprano estaría basta. Y agrega también que ninguna otra autoridad puede pedir algún requisito adicional, solamente con la registración ante el ARCA. Además, con respecto a esos libros que eran obligatorios antes de la reforma, establece un plazo de conservación de 10 años, que los mismos también le da opción a los empleadores para que los puedan digitalizar y no tener el libro ese manual. Hablando también de esta registración, en cuanto al certificado de trabajo, en los casos de extinción del vínculo, la reforma amplía el plazo para la entrega. Antes era 30 días, que era en realidad una reglamentación que se había realizado en la Ley de Contrato de Trabajo, porque la Ley de Contrato no lo establecía expresamente el plazo, y ahora se establece el plazo de 45 días hábiles para la entrega del certificado de trabajo. Esta entrega, el empleador cumple la obligación poniendo a disposición el certificado de trabajo. Es decir, lo puede hacer de manera física en la empresa o de manera digital. Entiendo que puede ser digital a través de correo electrónico, alguna plataforma de la empresa que tenga acceso el trabajador que lo pueda bajar, o mediante mensajería. También dice que la ley que considera cumplida esta obligación cuando lo puede descargar al certificado de trabajo el trabajador desde la página de la AFIP o de ARCA actualmente, o del ANSES. Con respecto al tema del punto B, que estoy viendo acá, vínculo laboral y organización interna del trabajo, acá vamos a plantear varias cuestiones relacionadas a este punto. En primer lugar, referida al cómputo del tiempo de servicio. Esto es que el tiempo de servicio es el efectivamente trabajado desde el inicio de la relación laboral. Y se tienen en cuenta todos los contratos sucesivos que hayan celebrado las partes, es decir, si el trabajador trabajó 2 años, cesa en la relación por cualquier causa, vuelve a trabajar para el mismo empleador, no pierde la antigüedad. Esto estaba establecido en la ley anterior. ¿Qué hace la reforma con esta ley 27802? Establece un plazo a ese periodo desde que deja de trabajar y vuelve a las órdenes del empleador. Es decir, si pasa 2 años, más de 2 años, desde el cese de esa relación y el reingreso del trabajador a la orden del mismo empleador, el trabajador pierde la antigüedad. Es decir, que se computa desde cero. Después, con respecto, también hay una modificación que ya estaba en la ley bases, la ley 27742, con respecto al
periodo de prueba. El periodo de prueba se reformó, en la ley anterior era de 3 meses. Ahora el general es de 6 meses, pudiendo, por convención colectiva de trabajo, ampliarse a 8 meses para empresas que tengan de 6 a 100 trabajadores y de 1 año empresas que tengan hasta 5 trabajadores. Entonces, obviamente que el periodo de prueba tiene efecto si la relación laboral se registra. Si no se registra la relación laboral, se presume que se renuncia al periodo de prueba y cuenta como antigüedad. El tema es que en el periodo de prueba se puede extinguir la relación laboral sin necesidad de indemnización. ¿Qué hace la reforma esta? Porque esto ya estaba establecido en la ley de bases, este cambio en el plazo del periodo de prueba. La ley de modernización laboral lo que establece es sacar el preaviso en el periodo de prueba. Antes el periodo de prueba tenía 15 días de preaviso. No se daba, se tenía que indemnizar por esos 15 días. Ahora se saca y no tiene obligación el empleador de preavisar, o sea, de preavisar en el periodo de prueba. Otra cosa que la reforma, esta reforma de la modernización laboral, cambia en los trabajadores, porque hace una reforma de varias leyes, entre ellas los trabajadores agrarios y en las empleadas domésticas, que establece cambios en el periodo de prueba también. En los trabajadores agrarios de prestación permanente continua, establece un periodo de prueba de 8 meses. Y en las empleadas domésticas es de 6 meses, que antes, en la ley anterior, que es en realidad de personal de casas particulares, que se la llama, estaba 15 días para el personal con retiro y 30 días para el personal sin retiro. Ese era el periodo de prueba establecido en esa ley anterior. Otra cosa que traigo a colación, ya que hablé de los trabajadores agrarios, es importante señalar que se eliminó de la ley anterior, la ley 26727 de trabajador rural, la modalidad contractual del trabajador permanente discontinuo, que era aquel temporario que trabajaba un ciclo o 2 ciclos en el año, se iba y volvía a retomarse al año siguiente, por periodos sucesivos. Esto se saca y solamente queda ahora el temporario y el discontinuo. El temporario, aunque vuelva a trabajar de nuevo y hacer distintos ciclos para el mismo empleador, se termina considerando temporario para esta ley de modernización. Ahora voy a hablar del ius variandi. El ius variandi es la facultad que tiene el empleador de modificar ciertas condiciones de la prestación laboral, como por ejemplo un horario de trabajo, un lugar de trabajo, o tareas, o ciertas tareas. Siempre y cuando que no alteren esos cambios, el elemento esencial, los elementos esenciales del contrato de trabajo. ¿Qué son los elementos esenciales? Primero, la reducción salarial. Si importa una reducción en el salario, ya es un elemento esencial. También algún cambio que afecte una responsabilidad familiar. Por ejemplo, yo soy madre y tengo un hijo y estoy trabajando en ciertos horarios para que después pueda cuidar a mi hijo y me cambian ese horario y me va a afectar. Entonces, eso ya está vedado. Y también que el cambio perjudique de manera material o moral al trabajador. El moral estaba establecido, ese daño moral, en la ley anterior. Ahora, en la nueva ley, sacan el daño moral. O sea que puede lo mismo cambiar el empleador, aún le genere un daño moral al trabajador. Y otra de las cosas que se reforma con respecto al ius variandi en esta ley es que antes tenía 2 opciones el trabajador.
era, si se alteraban y le causaban perjuicio, él podía pedir el restablecimiento de las condiciones alteradas, el restablecimiento de todas las condiciones anteriores, o bien darse por despedido y exigir la indemnización por antigüedad. ¿Qué pasa ahora? Solamente le queda la opción de darse por despedido. No tiene opción de poder reclamar las condiciones anteriores. Ahora, bueno, paso a hablar de un instituto que es novedoso y que todo el mundo creo que está hablando de eso, que es el famoso Banco de Horas. El Banco de Horas es un régimen de compensación de horas extras. Es decir, acá tiene que darse varias situaciones, varios requisitos. Ahí la norma establece que tiene que haber un registro por escrito y tiene que ser voluntario entre el trabajador y el empleador. Se registran las horas que se trabajan en exceso, se lleva todo el cómputo de esas horas y después de esas horas que se trabajó en exceso se puede compensar con francos compensatorios o bien reducción de una jornada. ¿Qué pasa en la práctica? Es que el empleador no va terminando no termina pagando las horas extras, porque termina compensándolo con francos o reducción de jornada o días libres. Entonces, en la práctica va a significar eso, que el empleador no va a pagar las horas extras, que recordemos que las horas extras, con el régimen anterior, los días, en días hábiles, si se hacen horas extras, que superan las 8 horas diarias, se paga el 50% de recargo. Y en los fines de semana, los sábados después de las 13 horas, los domingos y los feriados, se pagan al 100%. Esto, bueno, todavía me parece que tengo entendido que está en suspenso la aplicación de este artículo por un planteo que hizo la CGT y está en suspenso, que bueno, hay que ver que se resuelve en definitiva con respecto al banco de horas. Vamos con el tema de las vacaciones. La reforma introduce una flexibilización, digamos, del periodo vacacional. ¿Qué es esto? Que las partes pueden, de común acuerdo, establecer un periodo, un goce de vacaciones distinto al fijado por la ley. Es decir, siempre se toma desde el 1 de octubre al 30 de abril. Esas son las vacaciones fijadas por ley. Pero bueno, ahora le da la posibilidad, la ley de modernización, de pactar con el trabajador y el empleador este goce fuera de ese tiempo que establece la ley. Además, cambia también el plazo de notificación de las vacaciones. Siempre el empleador, recordemos que tiene que notificar previamente al empleado cuándo se va a tomar las vacaciones. Este plazo antes era 45 días y ahora es de 30 días. Entonces tiene que 30 días antes notificar cuándo va a iniciar el trabajador las vacaciones. Y otra de las cosas novedosas en este artículo que reforma la ley es que se permite fraccionar las vacaciones también siempre de común acuerdo entre empleado y empleador, pero que siempre que el periodo de fraccionamiento no sea inferior a 7 días. Siempre acuérdense que las vacaciones son días corridos y no hábiles. Y que queda establecido con respecto a los plazos de vacaciones, el artículo no se ha reformado y sigue en vigencia. Respecto vamos a pasar al otro cuadrito. Con respecto a la tercerización y responsabilidad. Acá introduce una reforma que, bueno, yo creo que va a quedar, va a depender del caso concreto y de interpretación de los jueces. Acá dice que una empresa que contrata o subcontrata a otras personas para actividades, servicios vinculados a la actividad normal y específica de su empresa, le debe requerir solamente al contratista o al subcontratista que le informe el quit del trabajador,
la constancia de pagos de aportes y contribuciones, la constancia de pagos de remuneraciones, que le informe una cuenta bancaria y que tenga una cobertura de RT. Acá el artículo dice que el cumplimiento del control de estos requisitos exime de responsabilidad a la empresa principal, aun cuando el contratista o subcontratista falsee estos datos o falsee esta información que le requiere la empresa principal. Y así solamente la hace solidariamente responsable en caso de omisión de solicitud de esos datos. Es solamente omisión de solicitud de los requisitos la hace solidariamente responsable. Antes de la reforma, el incumplimiento de cualquiera de estos requisitos ya era pasible de responsabilidad solidaria. Hoy se verá en el caso concreto, no sabemos cómo se instrumentará esto, habría que, obviamente que esa solicitud debería ser por escrito, como para que tenga la empresa algo documentado y no después responder solidariamente, pero bueno, es una cuestión que va a depender mucho de interpretación judicial y del caso concreto. Con respecto al punto D, de la gestión del conflicto laboral, acá también hay artículos muy novedosos. En primer lugar voy a decir sobre el artículo 277, que es el famoso pago en cuotas que ha establecido la ley, que le da la posibilidad en caso de indemnizaciones por juicios laborales, le da la posibilidad a las empresas de pagar, en caso de grandes empresas, hasta 6 cuotas la indemnización, con la actualización del artículo 76, que ya lo voy a mencionar a continuación. Y para las pequeñas y medianas empresas, le da la posibilidad de pagar hasta 12 cuotas. Esto también está en suspenso, este artículo, por este fallo, por este reclamo de la CGT, que el juez Ojeda lo ha suspendido hasta, bueno, que se resuelva en definitiva. Pero, bueno, y más allá de esto, de que yo creo que quiere beneficiar a las empresas con esto, pero viéndolo de la parte trabajadora, licúa bastante el crédito del trabajador y no va a terminar cobrando nada. Respecto también, lo que sí hay una reforma en este artículo también, respecto a la modalidad de pago. Antes se establecía siempre, nosotros en los juicios laborales, y otros juicios también, es en la cuenta judicial. Se abre una vez que se llega a un acuerdo o una sentencia condenatoria, se abre una cuenta judicial a nombre del expediente y se deposita la plata ahí y después se transfiere a la cuenta del trabajador. Ahora es al revés. Primero se transfiere a la cuenta del trabajador y excepcionalmente se abre esa cuenta judicial y se transfiere. Esto es beneficioso porque permite al trabajador cobrar más rápido, porque entre que nosotros se deposita en la cuenta judicial, se efectúa la orden de pago que nosotros como abogados lo tenemos que realizar y se impacta en la cuenta del trabajador, son 3 o 4 días hábiles. Y ni contar si te toca algún feriado largo como el que tuvimos, entonces termina cobrando mucho más después. Por ese lado, esto está bueno, digamos, que sea una transferencia más directa. Y respecto al artículo 276, establece que estos créditos laborales o indemnizaciones se ajustan conforme a la variación del índice de precio del consumidor, más un 3% anual. Que, bueno, desde que la suma es debida hasta su efectivo pago. Esto es la actualización que establece la nueva ley. Con respecto a la gratuidad y plus petición, el artículo 20 establece como principio general que el trabajador y sus derechos habientes gozan del beneficio de gratuidad en cualquier procedimiento judicial, administrativo que quieran iniciar, no tienen costos. Pero ¿qué pasa? Hay un parrafito
Aparte que antes ya lo hablaba la ley, estaba establecido que es la pluspetición. Es decir, que cuando se calculan los rubros por indemnización, por lo que sea, indemnización, diferencias salariales, horas extras, vacaciones, aguinaldo, que no, en caso de un despido sin causa que no le abonaron, entonces puede haber se puede generar una pluspetición en caso de, más que nada, de reclamar rubros que son o manifiestamente improcedentes, que no tienen que ver a lo mejor con lo que con la relación laboral particular, o bien que no están más en vigencia, porque por ejemplo ahora cuando salió la ley Bases, eliminó lo que es la ley, las multas por deficiencia o falta de registración, de la ley 24013 y la de 25323. ¿Qué pasa? Hay muchos abogados que plantean estas multas, sin siquiera pedir la inconstitucionalidad de la ley. Entonces, bueno, en esos casos debería proceder la pluspetición. Pero ¿qué pasa? Ahí el artículo lo que hace, agrega como un plus que dice, en caso de sobreestimación de los créditos reclamados. Esto va a depender del caso concreto, porque, por ejemplo, si yo hago una demanda, cuantifico diferencias salariales, y me da que después de las probanzas, de la pericia contable, me determina menos de lo que yo consideré que era el reclamo de diferencias salariales, me van a pedir la pluspetición. Eso yo creo que va a depender más que nada, yo creo que no se puede englobar todo si es un error o un error involuntario o alguna cuestión hecha con, a lo mejor, malicia, pero eso va a depender del caso concreto, digamos, qué considera el juez sobreestimación de los créditos reclamados, que ahora no lo podemos saber hasta en tanto no tengamos casos, digamos, que se vayan resolviendo en ese sentido. Acá quería ahondar un poquito más sobre, también que me pareció importante, pero que no lo puse, sobre la indemnización por despido. La indemnización por despido queda igual que en la ley anterior, que es 1 mes de sueldo por cada año de servicio o fracción mayor de 3 meses. Lo que establece la ley, bueno, se había especulado que se iba a establecer hasta 10 años, bueno, eso quedó todo sin efecto. Sigue igual, pero lo que sí hace la ley es como una aclaración más de lo que se trata como remuneración mensual, normal y habitual, porque siempre, acuérdense que la indemnización se basa en eso, en la mejor remuneración normal y habitual. Mensual, normal y habitual. Entonces, la ley aclara a qué se refiere con esas palabritas. La mensual comprende todo rubro devengado y pagado por mes calendario, dice la ley. Y quedan exceptuados, específicamente, ahí lo dice, el aguinaldo, las vacaciones y los premios que no sean de pago mensual. Eso ya se saca del cálculo indemnizatorio. ¿Y qué entiende por normal? Normal son los conceptos variables, serían las horas extras, porque no todos los meses se hacen las mismas horas extras, eso es variable. Premios que pueden darse a lo mejor en forma también, o un premio más por tal cosa, por tal tarea que hizo un mes, otro premio a lo mejor por otra cosa, también puede ser variable. Y en estos casos se toma un promedio de 6 meses. Entonces, por ejemplo, si yo tengo horas extras hechas, porque, o sea, yo puedo tener un mes 15 horas extra, otro mes 5 horas extra, otro mes 10. Entonces se hace un promedio de los 6 meses. Y ahí se toma eso como base para el cálculo de la indemnización. Y lo habitual es los conceptos de vengados como mínimo por un periodo de 6 meses en el último año calendario. Es decir, o sea, el sueldo, los adicionales, siempre lo que se genera en forma habitual, por lo menos los 6 meses, en el plazo de 6 meses tengo que contabilizar eso. Después establece, o sea,
esto ya estaba establecido en la ley anterior, que es el tope salarial, que no puede ser la base salarial, no puede exceder 3 veces el importe promedio de las remuneraciones que establezca el convenio colectivo aplicable a la actividad. Pero ¿qué pasa? Antes no lo establecía la ley, pero ahora sí lo establecieron, porque nosotros nos remitíamos un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el caso Bisotti, que establece que esa base no podía ser confiscatoria, es decir, no podía ser inferior al 67% de la remuneración mensual normal y habitual del trabajador. Entonces, bueno, si bien la ley anterior no lo establecía, pero se aplicaba este fallo, ahora lo establece expresamente, que no puede ser inferior al 67%. Y para aquellos también, los trabajadores excluidos de convenio, se rige por el convenio aplicable a la actividad donde presten servicios, o sea, en el establecimiento que presten servicios. Bueno, volviendo al tema de las contingencias médicas, me faltaría decir que, bueno, también acá establece una novedad, más que nada en cuanto a los requisitos que debe tener un certificado médico. Acuérdense que en el caso de accidentes o enfermedades inculpables, el trabajador debe dar aviso al empleador en la primera jornada que se ve imposibilitado por el accidente o la enfermedad. Y si no, puede perder el derecho a recibir esa remuneración, salvo que la enfermedad o el accidente resulte inequívocamente acreditada. Y acá la reforma también agrega, que esto estaba anterior, pero ahora, y la imposibilidad material de avisar, también que resulte inequívocamente acreditada, entonces no se le descontará el salario por eso. Y ahora establece en el 210, antes solamente en el artículo 210 se establecía la facultad de control del empleador, que podía mandar al profesional de elección a controlar si el trabajador está enfermo o no. Entonces, esa facultad de control se mantiene, pero se agrega acá una novedad, que el certificado médico que debe presentar el trabajador debe contener el diagnóstico médico, el tratamiento indicado y los días de reposo. Es pedido por profesional habilitado para el ejercicio de la medicina con firma digital. Acá se va a hacer un poco problema porque hay médicos que no te hacen certificados digitales todavía, te hacen el certificado a mano. Entonces, bueno, vamos a ver cómo se va implementando todo eso. Pero bueno, esto logra, yo creo que es una herramienta para que el empleador tenga realmente un control de los certificados y también como prevenir un poco de abuso, porque por ahí la gente a veces pasa que, bueno, pide certificado por cualquier cosa, entonces, bueno, yo creo que lo han hecho por ese lado, de tener un mayor control el empleador y, bueno, y un adecuado control de las licencias y ausentismos. Me parece que viene por ese lado esta modificación. Bueno, yo habría culminado con mis temas. Le cedo la palabra a Sebastián. Decía que voy a tratar de ser más acotado en la exposición por la hora que es. Bueno, justamente lo relativo al FAL o Fondo de Asistencia Laboral es la reforma medular porque en función de esto se efectivizan o no los otros derechos laborales. Todo esto lo voy a hacer referencia al final y si tengo tiempo, incluso voy a hablar de la posible inconstitucionalidad de todo el título segundo en lo relativo al FAL, lo que opina ya la doctrina de las cuestiones constitucionales que afectaría y daría mi opinión personal en cuanto al tema. El FAL, un Fondo de Asistencia Laboral, es un fondo o una cuenta que va a estar a nombre del empleador, el cual va a ser administrado por una entidad
designada por la Comisión Nacional de Valores, en realidad no designada, quien designa es la empresa a su administradora, pero quien lo va a autorizar es la Comisión Nacional de Valores, dependiente del Ministerio de Economía. Va a entrar en vigencia recién el 1 de junio de este año y va a existir un periodo de carencia de 6 meses a los fines que el fondo se pueda capitalizar. El dinero o la fuente de financiamiento del fondo va a ser las deducciones que se le están haciendo para la parte previsional, para las contribuciones al sistema previsional. En relación a las grandes empresas es el 1,5 y las pequeñas y medianas empresas el 2,5 con la posibilidad, perdón, el 1% y el 2,5 con la posibilidad del aumento de un 0,5 para las grandes empresas como las pequeñas y medianas empresas, teniendo en cuenta la capitalización. Este fondo va a ser de utilización para todas las indemnizaciones y los supuestos de desvinculación laboral, es decir, por despidos directo, sea despido justificado, por muerte. Inclusive está establecido el artículo 241. El 241, voluntad concurrente de las partes, donde no existe ningún tipo de indemnización a pagar. No genera ningún tipo de indemnización a pagar, pero sin embargo, la normativa lo incluye, este artículo, con posibilidad de ser pagado por el FAL. Incluso ya se está hablando, no sé si hay gente de recursos humanos conectada, muchas veces cuando se producen desvinculaciones por el artículo 241, se exponen bonificaciones graciables, por lo tanto, la duda es de cuánto puede ser esa bonificación graciable, porque al no estar cuantificado, al no generar derechos indemnizatorios, el FAL o los administradores del FAL se pueden negar a abonar, a afrontar el mismo. Bueno, esto va a depender de la reglamentación. Estamos atentos a lo que diga la reglamentación para ver si el 241 o de qué formas puede ser incorporado el 241, o por la desvinculación por voluntad concurrente de las partes. Otra de las cosas que es importante en relación al FAL es que es un aporte de carácter obligatorio, a excepción del régimen rural y el régimen de casas para particulares, y estas administradoras de inversiones, me imagino que van a ser IOL o IOL, Balance o este tipo de entidades, van a invertir en fondos, en acciones. Esto es otra de las cosas controvertidas, porque si hace inversiones muy arriesgadas, pueden llegar a perderse todo. Entonces, es probable que la reglamentación establezca algún tipo de límites en cuanto a las inversiones que van a hacer estos entes. Imagínense que estos entes van a administrar, se está contabilizando aproximadamente $2.600.000 anuales. $2.600.000 anuales, con la posibilidad de cobrar un máximo de un 1% de comisión. En la práctica, cuando ya el fondo entre en funcionamiento, que se estima con este periodo de carencia que aproximadamente a principio del año que viene comenzaría a funcionar, el empleador notifica fehacientemente al fondo la desvinculación de algún trabajador o la extinción de la relación de trabajo por cualquiera de las causales establecidas en la ley, le pasa la liquidación al fondo, aparte del CBU, el DNI del trabajador, y el fondo, una vez de hacer las cuentas pertinentes o un contralor, le deposita a los 5 días al trabajador ese dinero, el fondo de la liquidación. La posibilidad de la utilización o no del fondo es voluntad del empleador, es decir, el empleador puede decidir si usa el fondo ante una desvinculación, ante una muerte, ante una
ante una extinción por voluntad concurrente de las partes o no. Lo puede usar en su totalidad, lo puede usar parcialmente, no lo puede usar. Es decisión pura y exclusivamente del trabajador. Bueno, para finalizar y comenzar con las preguntas, ya en doctrina y ya juristas están hablando de la inconstitucionalidad del Fondo de Asistencia Laboral en función que se estaría perjudicando o violando la tutela por el despido arbitrario, el despido incausado, en función que el fondo solamente, y esto es medio técnico, pero es lindo para exponerlo, el fondo solamente compensaría esa doble función que tiene la protección contra el despido arbitrario. Es decir, con anterioridad el empleador tenía un efecto disuasivo a no despedir, porque en la hipótesis que despidiera, le costaba a él de su bolsillo el pago de la indemnización. Entonces, ese efecto disuasorio hoy no lo tendríamos más. Tendríamos pura y exclusivamente el efecto compensador ante ese incumplimiento contractual, ante esa ruptura ante tempus del contrato de trabajo. Entonces, es una cuestión para tenerla presente, porque en la hipótesis que un juez declare la inconstitucionalidad del fondo, el pago hecho por el fondo es nulo, y el empleador debería devolverle el dinero que el fondo pagó, aunque ustedes no lo crean, pero podría suceder ello, podría suceder eso. Entonces, hay que tener en cuenta lo que la jurisprudencia diga a futuro, diga con posterioridad, y bueno, estamos abiertos a las preguntas. Creo que la reforma, para darle un broche, es muy interesante para las pequeñas, medianas empresas, pero sobre todo para las grandes empresas. Se ha deslimitado, porque lo que hace la ley de contrato de trabajo es limitar esa potestad, esa facultad, o lo que hacía la ley de contrato de trabajo en realidad, esa suma del poder público, para decirlo de alguna forma, que tiene el empleador. Tiene el poder legislativo, judicial y el ejecutivo. ¿Por qué? Porque da las directivas, organiza la empresa, sanciona. Entonces, antes se limitaba con la normativa laboral. Hoy se ha desdibujado, esos límites han quedado desdibujados y tienen muchas más potestades que antes, y los dependientes o empleados se encuentran en una situación, por lo menos desde mi humilde punto de vista, de inferioridad en esta relación laboral individual. Buenas noches a todos, me presento, mi nombre es Paula Costa, que todavía no me habían visto. Primero quería agradecerles a Sebastián y a Carlota por su exposición, la verdad es que muy claros todos, y como bien dijo Sebastián y Laura en un principio, vamos a habilitar el momento de preguntas y de respuestas. La idea es poder tener unos 20 minutitos de poder leer todas las preguntas que la gente que está acá nos ha podido ir haciendo mientras ustedes iban exponiendo. Y si todavía siguen quedando preguntas, sigue habilitado todavía esta sección, así que cualquier duda o pregunta que quieran hacer, la pueden hacer por la sección de preguntas, que también estuve enviando por el grupo de WhatsApp, por si no llegan a encontrarla, en qué parte puedan encontrarla para sacarse todas las dudas, ¿sí? Voy a ir con la primera pregunta de Silvana Ferreira, preguntando si les vamos a facilitar este PDF o la exposición o alguna síntesis de la misma, bueno, y agradeciendo por supuesto a ustedes, Sebastián y Carlota, por este espacio de aprendizaje. Y a Silvana, nosotros lo que vamos a hacer, Silvana, estamos grabando esta videollamada, esta reunión, así que a partir de mañana vamos a tener disponible toda esta reunión y la vamos a estar subiendo por el canal de YouTube, y así también se las vamos a enviar por el grupo de WhatsApp. Así que cualquier duda o inquietud van a tener la posibilidad de revisar nuevamente esta reunión, ¿sí? Y después sí tengo una pregunta más técnica, no sé si la va a responder Sebastián, Carlota. Estefanía Salera pregunta, si FAL y FCL es lo mismo. ¿Cómo? FAL y FCL es lo mismo. No escuché la última parte. Se refiere al fondo de cese laboral, ¿puede ser? No escuché la última parte. ¿FAL?
CIFAL lo- o FCL es lo mismo. Exacto. que Ah, sería el no, no Fondo es lo Ciencia mismo Laboral. para nada. No, 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 no. El fondo de cese, perdón, no sé si Carlota querés No, responderlo a se vos. va. No, el fondo de asistencia laboral es una cosa y el fondo de cese laboral es otra, que, bueno, por ejemplo, en el empleo de la construcción está establecido una cuenta a nombre del empleado en donde se le van haciendo aportes mensuales e inclusive también con la ley base se incorporó esta posibilidad, pero no fue aceptado por nadie. En realidad existía esta posibilidad o por convenios colectivos de establecer el fondo de cese laboral, pero no se hizo. El FALO, Fondo de Asistencia Laboral, es de carácter obligatorio, el otro era facultativo, potestativo, y está a nombre de la cuenta del empleador, del empleador. Por más que el empleador no tenga disponibilidad de la misma, porque se puede usar pura y exclusivamente para hacer frente a indemnizaciones por rupturas del vínculo de contrato de trabajo. Bien, perfecto, Sebastián, muchas gracias. Voy con la siguiente pregunta de Alejandra Gómez. Dice, en lo expuesto, ¿cómo queda la relación laboral en las plataformas digitales donde se contrata por proyectos con periodos de 5 a 6 meses y se solicita tener monotributo? Aquí hay una relación de trabajo, pero ¿cómo queda, por ejemplo, el tema salud, enfermedad devengada o no por la actividad? Bueno, enfermedad devengada no sé a qué se refiere. La verdad que no sé a qué se refiere con enfermedad devengada, pero hoy las plataformas digitales no estarían dentro del ámbito de la ley de contrato de trabajo con esta normativa. Sin perjuicio de esto, nuevamente reitero que si en el caso concreto se puede demostrar la relación dependiente, es decir, la incorporación a una empresa, a una organización, el cumplimiento de directivas, el pago constante de salario, por más que lo hagan inscribir como monotributista, en el derecho laboral lo importante es la verdad real, no las formas. Entonces, habría que analizar el caso concreto, pero existiría la posibilidad, en principio, si existiera fraude a la ley laboral, de incorporar a esa trabajadora como empleada en relación de dependencia y serle aplicable toda la normativa laboral, ART, obra social. No sé si he sido claro. Bien, perfecto. Sí, Sebastián, muchas gracias. No sé si Alejandra te queda alguna pregunta o querés aclarar lo de enfermedad devengada, podés hacerla acá en la misma sección. Luciana Gómez dice, buenas tardes. En función de la reforma de los medios de pagos, si bien ahora se transfiere previamente a la apertura de la cuenta judicial, ¿se establece algún plazo en cuanto a la emisión de los recibos con la liquidación? En realidad, o sea, lo que establece la ley es la modalidad de pago en juicio, ¿no? Una cosa es cuando se extingue la relación laboral, que se le entrega el recibo de liquidación final, que se lo tienen que entregar, eso no cambia, o sea, los primeros días hábiles, por lo menos del mes siguiente, se lo tienen que entregar. Otra cosa es lo que yo planteé acá en la exposición, es de el pago en juicio, que es cuando vos inicias una acción judicial porque la empresa no te pagó la indemnización. Entonces son cosas diferentes, porque a veces la empresa te puede despedir sin causa y te paga la indemnización, te paga todo y te lo paga enseguida o tiene el plazo como que establece la ley, que son los 4 días hábiles, cuando se paga el sueldo, se paga la liquidación final, la indemnización. Generalmente van por recibos separados, lo que es el tema de la liquidación final, que comprende los días trabajados, las vacaciones no gozadas y el aguinaldo proporcional. Y por otro lado, especifican los rubros indemnizatorios en el caso que sea un despido sin causa y que el empleador tenga que pagar la indemnización. Van por recibos, a veces lo hacen todos juntos, eso depende de cada contador, y otras veces lo hacen recibos separados. Pero lo que yo planteé es el pago de una sentencia condenatoria o un acuerdo judicial, pero obviamente que hubo un proceso judicial por falta de pago precisamente de la indemnización o rubros o créditos laborales que no le ha pagado la empresa. Bien, perfecto, buenísimo.
Bueno, voy con otra de capital humano. La verdad es que no me salta de qué empresa, pero es un área de recursos humanos que está haciendo esta pregunta. En cuanto al banco de horas, por lo que tengo entendido e interpretamos con nuestro asesor laboral, las mismas están en suspenso como ustedes lo determinaron. No obstante, ¿nuestra autoridad gremial debería expedirse al respecto? Cuando habla de autoridad gremial, me imagino se refiere a los distintos, al sindicato, ¿no? Sindicatos, sí. Es cierto, está suspendido el banco de horas, pero me parece, o sea, la autoridad sindical se tiene que ayornar a la normativa. Es decir, los convenios colectivos de trabajo van a tener que acomodarse a la normativa nueva. Yo no estoy de acuerdo en lo del banco de horas, porque creo que va en contra de convenios ya establecidos por la OIT, en donde establecen límites de jornada. Hoy con la nueva legislación eh, estaría permitido incluso por día, porque hay un mínimo máximo, o sea, hay un mínimo de descanso de 12 horas, de trabajar hasta 12 horas por día. ¿Vamos? Incluso, eso lo va a determinar la reglamentación, hay que ver el periodo que comprende este banco de horas. Es decir, ¿cuál es el periodo? ¿Quincenal, mensual, bimestral, semestral? En donde se van a producir las distintas compensaciones. Claro. Entiendo por la pregunta, si la ley dice que existe la posibilidad de tener un banco de horas y ponerlo en práctica, materializarlo, entiendo no es necesaria ningún tipo, o sea, no es necesario ningún tipo de autorización o asentimiento por parte de la autoridad gremial. No sé de qué convenio será, pero entiendo que no es necesario. Bien. Bueno, acá tenemos otra pregunta en relación. Perdón, Paula. Sí. Obviamente existe la posibilidad de convenir ese banco de horas, puede ser por acuerdo particular entre empleador y parte, o también entre el gremio y la empresa, ¿no? Ujú. Bien. No sé si he sido claro y si he respondido a la pregunta. En el caso de que quede alguna pregunta sobre las respuestas, pueden seguir preguntando y tenemos tiempo de responderlas. Otra pregunta que tenemos acá, Sebastián y Carlota, sobre el banco de horas también, dice, si un trabajador acumula horas extras en el banco de horas y finalmente se extingue la relación laboral, ¿qué pasa con esas horas? ¿Se cobran con la tarifa normal o con el plus del 50%? Depende qué tipo de horas haya registrado, porque eso, como yo dije, es de lunes a viernes es el 50%. Hay que ver si hizo horas extras ahí de jornada de lunes a viernes o si las hizo el fin de semana, los sábados después de las 13, los domingos y feriados. Porque Claro. eso tiene distinta recargo. O sea, el 50% es de lunes a viernes hasta el sábado al mediodía y después, sábado después de las 13, domingo y feriado, es se cobra al 100%. Habrá que ver en el caso concreto cómo se plantea con este tema, porque la verdad que es todo novedoso. Bien. No sé, Seba, ¿qué opinas vos? Opino lo mismo, hay que ver al final de la relación de trabajo cómo están las compensaciones que se hayan realizado, incluso, y otra de las cosas para poner, ¿no? En discusión. Como bien dijo Carlota, las horas, ¿cómo serían las compensaciones? Es decir, esto es una pregunta que estoy haciendo, no estoy tratando de responder nada. ¿Cómo serían las compensaciones? Es decir, me van a compensar al final por 1,5 jornadas, por 2 jornadas. No sé si me explico. Si yo trabajo todo el domingo, la compensación van a ser teniendo en cuenta la cantidad de horas multiplicado por 2, o van a ser simplemente, no sé si me... Entonces eso va a depender de la reglamentación. Ujú. Y supongo que la práctica también, ¿no? Hay muchas cosas que es como que se necesita que vaya corriendo un poco la rueda para ver cómo se va desarrollando en la misma Así es. práctica. Así es. Tal cual. Bueno, acá tenemos otra pregunta del Departamento de Capital Humano de Farmacias del Sur. Bueno, dice, por lo que tengo entendido, interpretamos con nuestro asesor laboral, las mismas están en suspenso como ustedes lo determinan. No obstante, nuestra autoridad gremial debería expedirse al respecto, modificando o agregando la reglamentación de la ART, CCT,
y finalmente debe llevarse adelante por escrito en acuerdo entre el empleado y la patronal. ¿Es esto correcto o es esta la forma de proceder ante esto o en caso de avanzar o debemos esperar? Pregunta. Yo ¿Necesitas que lo esperaría, lea de nuevo? no, yo esperaría porque está en suspenso. Es correcto que el banco de hora tiene que ser establecido a través de un convenio. No hace falta que esté la autoridad gremial, puede ser, eso es lo que dice la ley, ¿no? Entre la empresa y el empleado, especificando bien cómo se compensarán las horas, cuál es el periodo que debería decir, ¿no? Que se van a computar a los fines de la compensación, pero desde mi humilde punto de vista, yo no estoy de acuerdo en la intervención necesaria Ujú. y sine qua non de la autoridad gremial, para nada. No lo establece como requisito la normativa. Puede ser, pero no Establece una estoy. posibilidad, pero La no, posibilidad, no, no no algo estoy. obligatorio. No, 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 ni tiene que refrendar absolutamente nada. Y en Bien. cuanto a la RT, a ver, se le tiene que informar a la RT, no sé, algo de la RT dijo, pero no me quedó claro qué refirió de la RT. Dice, no obstante, nuestra autoridad gremial debiera expedirse al respecto modificando o agregando la reglamentación del ART, no, del artículo, Ah, me El arte. parecía, digo, qué raro, digo, sí. del artículo al CCT. No, no, a ver, la autoridad gremial no tiene facultades para reglamentar absolutamente nada. Quienes Claro. reglamentan las normas es el Poder Poder Ejecutivo. ejecutivo. Mm. No, 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 Bien. no, no estoy de Bueno, acá, acuerdo. perdóname, Sebastián. No, no, que no estoy de acuerdo para nada. La autoridad gremial, creo, es muy probable que sea factible, le hayan entendido mal a su asesor el letrado, porque la autoridad gremial no puede reglamentar absolutamente ninguna ley, no tiene facultades para eso. Bien. Acá tenemos algún consejo, en realidad les pregunto si pueden darles. Sí, cuando surgen dudas puntuales sobre las modificaciones en el día a día, ¿qué fuentes recomiendan consultar para asegurarnos de aplicar correctamente la normativa? Y si hay algún material o guía que les recomienden. Que hablen con un abogado. Que hablen eso lo iba a decir yo Que también, hablen con un abogado. Sí. directamente, sí. No, todavía Y no más en existe. esta época, y más en esta Claro. época que está todo en ciernes, recién estamos hablando sobre las modificaciones, sobre inconstitucionalidad de reglamentación. Mi consejo es que se sigan manejando como anteriormente. Cuando estoy hablando de eso, de que se manejen como lo venían haciendo, es en cuanto a la presentación de documentación ante ARCA, libros y ese tipo de cuestiones hasta que salgan los aplicativos de ARCA, salgan las nuevas reglamentaciones y que siempre hablen, obviamente, con un abogado y con su contador. Bien, perfecto. Acá Alejandra Gómez, que había tipiado enfermedad de vengada, corrige y dice que es enfermedad adquirida. ¿Querés que te lo vuelva a leer, Sebastián, por si podés responderla? A ver, no hace falta. Bien, No sé qué tipo de enfermedad será. Si será enfermedad inculpable o si será enfermedad profesional en virtud de su tarea. Por ejemplo, alguien que hace trabajo de plataforma en una computadora, porque me parece que hacía proyectos o algo por ahí, puede tener un síndrome cérvico-braquial que se lo causó el trabajo. Entonces, en la hipótesis que ella demuestre la relación dependiente, el fraude laboral y a posteriori la vinculación causal entre su patología y el trabajo, va a ser responsable el empleador y la RT contratada por el empleador. gracias. Es mucho más Obviamente, técnico, es mucho más complejo, pero no sé si ha quedado claro la idea. ¿Ha quedado clara la idea? obviamente esto en un proceso judicial, ¿no? Lo que estaba Sí, hablando por supuesto, Sebastián. exacto, Claro. claro. Dice acá Damián, con respecto al fondo de asistencia laboral, ¿el empleador puede pagar o no indemnización desde el FAL?
Y con respecto a la posibilidad de hacer inversiones con este fondo, ¿el empleador deberá pagar un seguro para justamente asegurar la liquidez del FAL? Está muy buena la pregunta. Sí. El empleador, o sea, el FAL, aparte de los aportes y contribuciones, puede ser, o sea, se puede generar mayor cantidad de dinero en el FAL por los dividendos, por las ganancias que los administradores puedan realizar a través de sus inversiones, pero además se le puede incorporar fondos de manera voluntaria, siempre y cuando sean lícitos, obviamente, a través de donaciones u otro dinero que el mismo empleador lo puede hacer. Y está en todo su derecho, tiene toda la facultad de poder contratar un seguro, siempre y cuando las aseguradoras eh, admitan ese tipo de riesgo. No creo que exista en el mercado algún ente asegurador o alguna aseguradora que se haga cargo de un riesgo financiero. Claro. No sé si me explico, Sí, sí, pero la posibilidad entiendo. está, por supuesto. Bien, bien. No sé Bueno, si he esa era, contestado, no sé si he contestado la pregunta. si yo entendí, si Damián creo que era, no le ha quedado muy claro, podemos, que vuelva a preguntar y podemos revertirlo. Esa era la última pregunta que tenía ahí pendiente. Si hay alguien que tenga alguna duda o algo, puede hacerlo también. Pero bueno, desde el lugar nuestro de Humanas, queremos en principio agradecerle, por supuesto, a Sebastián y a Carlota, en primer lugar, la predisposición de este espacio. Nunca tuvieron ningún inconveniente, siempre estuvieron súper predispuestos a colaborar, a presentarse. Entendemos que esta temática nos está atravesando a todos también, entonces por eso nos parecía muy importante tener a alguien que sepa bien, más allá de que por momentos Sebastián dice que es muy tecnicismo que se necesita decir, pero es que lo necesitamos también para poder entender la situación real en la que estamos y sobre todo esto, asesorarnos porque muchos de nosotros no entendemos y sabemos que se nos puede venir encima cualquier de estas situaciones y necesitamos estar un poco empapados. Así que genuinamente les agradecemos desde el lugar de Humanas a Sebastián y a Carlota. Y en segundo lugar, también le queremos agradecer a todas las personas que nos estuvieron acompañando de principio a fin. Algunas, por supuesto, nos estuvieron escribiendo hoy a la tarde que no se podían unir por determinados motivos personales. Así que por eso también es que pensamos hacer la grabación y cualquier persona que a lo mejor se tuvo que retirar antes, no se pudo conectar o les gustaría repasar algunas cuestiones que estuvimos viendo durante este tiempo, van a tener a su disposición la grabación que estamos haciendo a partir de mañana. Nosotros les vamos a avisar que las vamos a cargar en principio por el chat por el canal de YouTube y después la vamos a enviar también por el chat de grupo. También queremos contarles y queremos avisarles que vamos a estar haciendo, la idea es poder seguir generando estos encuentros. Quisimos largarlo con esta temática que nos parecía súper interesante también, pero seguramente vamos a estar haciendo otros encuentros sobre temáticas que nos puedan estar atravesando. Por eso es que dejo como la lucecita prendida para que estén atentos a eso, ¿sí? Así que bueno, no sé, Lau, si vos querés hacer algún comentario, querés decir algo a la gente. En realidad me uno a a las felicitaciones a Carlota y a Sebastián y la predisposición, porque en una época donde todos corremos y donde siempre el tiempo no sobra, sino que falta, que alguien se tome un espacio para explicar a otros, para instruir, para dar luz a una temática que, vuelvo a insistir, cambia las reglas de juego. Estamos todos como desorientados y vamos tomando de partecitas, ¿no? Entonces necesitamos a alguien que nos ayude a unir este gran rompecabezas. Entonces, seguramente vamos a estar y muchos de los participantes pueden también recurrir a ustedes y seguir como iluminándose y unir ese rompecabezas. Y bueno, y a todas las personas que se han unido y se han quedado, que la verdad que, no, insisto, el tiempo no nos sobra a nadie, así que valoro mucho la participación en las preguntas y en la escucha. Así que muchas gracias a todos. Bueno, por mi parte, agradecerle, chicas, por este espacio y bueno, y que seamos de ayuda a la gente para, bueno, aclarar precisamente estas cuestiones que
También, bueno, yo creo que hay que tener paciencia y ver qué pasa día a día y en el caso concreto. Así que, pero bueno, estamos a disposición por cualquier consulta que quieran hacernos la gente, no hay problema. Así que muchísimas gracias de nuevo a ustedes, chicas, por este espacio. Bueno, gracias a todos y bueno, a Muchas gracias. descansar. Hemos terminado la jornada. Gracias. Bueno.